Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a dar inicio con la teórica del día de hoy. Hoy el tema que nos toca corresponde al tema 4, corresponde a lo que es radioprotección. Y entonces vamos a ir iniciando con lo que es la clase de hoy. Cuando hablamos de, en los primeros temas ya habíamos visto lo que es la parte de los rayos X, cómo se forman y cómo afecta. El último tema que llevamos es la parte de lo que es los efectos biológicos. Para el día de hoy lo que vamos a hablar es cómo protegernos contra la radiación. Radioprotección se refiere a eso. Son todos aquellos métodos, formas, los cuales impiden que la radiación llegue a nuestro organismo. Ya cómo nos podemos proteger de lo que es la radiación ionizante. Para poder determinar lo que es la radioprotección, para poder determinar lo que son los métodos en lo que es radioprotección, lo que nosotros tenemos que conocer es algunos conceptos, como por ejemplo la dosimetría, ¿no? La dosimetría, ¿a qué llamamos dosimetría? Prácticamente es la medición de la dosis de radiación emitida por una fuente radioactiva. ¿Qué quiere decir? Que la dosimetría o un dosímetro mide cuánto de radiación genera un equipo de rayos X en este caso, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de qué estructura es a la que se está exponiendo, ¿ya? Porque puede ser una estructura muy grande, como por ejemplo tórax, o puede ser una estructura más pequeña, como por ejemplo un diente. Ya habíamos hablado en un inicio de que la radiación que utiliza un paciente va a ser muy diferente entre lo que es un diente o lo que es una estructura. Por ejemplo, en un diente entra menos radiación necesita. Si nosotros tomamos una radiografía de tórax, va a necesitar mayor radiación. Entonces, ¿quiénes miden eso? La dosimetría. El dosímetro es el que va a medir la radiación emitida de una fuente de rayos X. Para esto, obviamente, tenemos unidades de medidas, ¿ya? Estas unidades de medidas tenemos de dos, que es las unidades tradicionales, que son las que se utilizaban desde un inicio cuando ha ido apareciendo el descubrimiento de los rayos X. En este caso tenemos los Roentgen, que es gracias al doctor Roentgen, que ha sido el que ha descubierto los rayos X, pues también la unidad tradicional se llama Roentgen, que están en RAT y en REM. Ahora, las unidades del sistema internacional, que esto ya es lo que se maneja hoy en día, ¿ya? Estos se caracterizan en Gray y en Sievert, ¿no? Entonces, ese ha sido el cambio de estas por estas que hoy en día por el sistema internacional son las que se manejan. Vamos a ir viendo cuál corresponde directamente. ¿Qué es un Roentgen? Un Roentgen entonces es una unidad tradicional para medir la radiación, ¿ya? En el aire. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros estamos en el laboratorio, entonces la unidad de medida que va a medir la cantidad de radiación que está en este ambiente o en el ambiente de rayos X, por ejemplo, ¿cuál es la unidad de medida encargada? El Roentgen, ¿ya? Es el que va a medir la ionización del aire, o sea, la radiación que está presente en el aire, ¿ya? Entonces, esto no mide lo que uno absorbe, sino lo que se encuentra en el ambiente, ¿ya? Eso no se olvide. ¿Qué es un Gray? Un Gray prácticamente, o también el RAT, que era la antigua del sistema tradicional, el RAT, pero en el sistema internacional nuevo se utiliza como Gray. Prácticamente esta es una unidad de medida que va a medir, en este caso, la radiación absorbida por el cuerpo, ¿ya?
Entonces acá, por ejemplo, en la imagen podemos ver un equipo, una unidad de medida, que es en este caso un dosímetro, que va a medir cuánto de radiación ha absorbido esta persona, ¿no? Entonces, esa es una unidad muy diferente a lo que era el Roentgen, por ejemplo, ¿no? Este ya no está midiendo del ambiente, está midiendo lo que una persona ha absorbido. Luego tenemos el Sievert. El Sievert, o también es el REM, que en el sistema tradicional se manejaba, es la unidad tradicional, en este caso, o la del sistema internacional, el cual mide los efectos biológicos producidos por la radiación. ¿Ya? Entonces, tenemos tres tipos de unidades: el Roentgen, el Sievert y el Gray. El Roentgen lo mide lo que está en el ambiente, en el aire. El Gray prácticamente mide lo que absorbe una persona. Y el Sievert es el que va a medir lo que el efecto que produce en esta persona. Eso es lo que va a medir, los efectos biológicos producidos por la radiación, ¿no? Entonces tenemos que ver esos tres conceptos. Estas unidades de radiación son muy importantes, ya que acá, por ejemplo, vamos a ir viendo los tres tipos: la cantidad de radiación en el aire, Roentgen, bueno, este es un resumen, ¿no? Luego, la dosis de radiación absorbida, cuánto absorbe. Y la otra, que es el Sievert, que es la magnitud de los efectos que se producen producto a la absorción de esa radiación. También tenemos algunos conceptos que debemos conocer sobre lo que es la dosimetría. Por ejemplo, ¿a qué llamamos dosis efectiva? La dosis efectiva es una dosis que se aplica a diferentes partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la dosis efectiva no es la misma en un diente molar que en un incisivo. Es diferentes. ¿Por qué? Porque las estructuras son diferentes. Una es mucho más gruesa o de mayor diámetro y la otra es de menor diámetro. Una necesita más radiación y la otra necesita menor radiación. Entonces, se va a convertir la dosis, depende a qué estructura nosotros estamos tomando la radiografía, ¿no? Entonces, para ver esto es muy importante entonces que una dosis efectiva va a depender de la estructura a tomar. Por ejemplo, una dosis efectiva en los incisivos centrales superiores, ¿cuánto sería? En laboratorio ya hemos visto que se va trabajando entre 0,13 a 0,16 segundos. Esa es la dosis efectiva. ¿Por qué? Porque esa es la necesaria para que yo pueda obtener una imagen, ¿no? A eso denominamos. Pero no es lo mismo una dosis de tórax, por ejemplo, que es muy diferente y que va a presentar otro tipo de dosis. ¿Por qué? Porque requiere mayor radiación para que yo pueda tener una imagen lo más nítida posible. Entonces, la dosis efectiva va a permitir comparar las dosis que se aplican en cada estructura del cuerpo, ¿no? No es lo mismo tomar un brazo que el tórax. No es lo mismo tomar, por ejemplo, lo que es el fémur, por ejemplo, con lo que es un diente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno tiene una dosis efectiva diferente. A eso nos referimos. Dosis máxima permisible. También tenemos otro tipo de concepto que manejamos también en la parte de dosimetría. La dosis máxima permisible quiere decir cuánto debería aceptar una persona o debería estar expuesta, cosa de que no se produzca daño, porque no quiere decir que la radiación, en cuanto tú absorbes o le llega, va a afectar. Esto muchas veces lo hace a largo plazo, cuando es constante, ¿ya? Pero es la cantidad de radiación artificial que una persona puede recibir y no va a generar efectos biológicos. A eso nos referimos la dosis máxima permisible, ¿no? Entonces, esta dosis máxima permisible lo tenemos que dividir, ¿ya? Lo tenemos que dividir en personal ocupacional,
expuestos a esa radiación o para individuos no ocupacionales expuestos. ¿Qué quiere decir? Para personal ocupacional son los que están constantemente en contacto con la radiación, que son, por ejemplo, el asistente dental, el técnico dental, el odontólogo, ¿no? El ayudante dental. Entonces, ellos son partes ocupacionales, pero también tenemos los no ocupacionales, los cuales no están constantemente en este ambiente, como por ejemplo los pacientes, la gente de la sala de espera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante cuando realizamos, diremos, estos estudios de cuánto puede aceptar un paciente. Siempre me preguntan, ¿no? Y dicen, ¿cuántas radiografías me puedo hacer sacar en un solo día y que no tenga problemas, ¿no? No existe una medición exacta sobre lo que son las radiografías periapicales, pero sí nosotros lo debemos, como dice, diferenciar. ¿En qué? En pacientes, trabajadores con radiación y público en general. ¿Ya? Dentro de los trabajadores con radiación, nosotros lo vamos a dividir en dos, clasificados y los no clasificados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la población en sí, de lo que es el índice de la dosis máxima permisible, nosotros lo vamos a dividir en pacientes, trabajadores con radiación y el público en general. Y en sí, cuando nosotros hablamos de clasificados, o sea, estamos hablando de trabajadores en salud, o sea, trabajadores que usan lo que es radiación. Dentro de estos tenemos los clasificados. ¿A quiénes los determinamos como clasificados? A los que están constantemente con esto. Por ejemplo, los técnicos, radiólogos, los imagenólogos, los que están en el área de imagenología ya mucho más específico y todos los días están en contacto. Ellos son los que son clasificados. ¿Y quiénes son parte de los no clasificados? Los no clasificados corresponden a los odontólogos, asistente dental, ayudante dental. Ellos son como no clasificados. ¿Por qué? Porque no están todos los días en contacto con la radiación. En tu consultorio, por más de que tengas un equipo, no vas a sacar todos los días radiografía, ¿no? O peor, peor todavía, si en un día no vas a sacar todo el rato vas a sacar radiografías. Si vas a tomarás 1 o 2 radiografías al día, ¿ya? Entonces, quiere decir que estas personas son las que están en contactos en radiación, pero no están constantes. A eso nos referimos con clasificados, los que están constantemente, y los no clasificados, que es los que sí están en contacto con radiación, pero no es constante. Para los clasificados, en milisievert, que son los efectos biológicos, ¿se acuerdan de los sievert, que son los que miden los efectos biológicos? Nos indica que cuánto es la dosis máxima permisible en los clasificados hasta 20 milisievert. En los no clasificados, 6 milisievert. O sea, quiere decir que una persona, un odontólogo, puede hasta estar en contacto de 6 milisievert, pero no le va a hacer efecto. A eso se refiere. Esto hablamos del ocupacional, pero también hemos hablado del no ocupacional, pero el que sí está expuesto. Por ejemplo, adultos, embarazadas o niños. En ambos, la dosis máxima permisible es de 1 milisievert, ¿ya? Y esta está dada por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Entonces, esta nos indica de que en personas o no ocupacionales, aquellas personas que no forman parte de lo que es el sistema o el trabajo directo con radiación, estos solamente están para aceptar 1 milisievert, ya tanto niños, embarazadas como adultos. Eso es muy importante también determinar, ¿no? Entonces,
Nosotros, porque ya la radiación está, se podría decir de que nosotros nos hemos adaptado, eso podemos aceptar un poco más, porque nosotros estamos en contacto. No será tan continuo, pero lo estamos. Pero más es el clasificado, que es el técnico imagenólogo, que es el que está en contacto todos los días y empiezan a sacar. Por ejemplo, don Felipe. Don Felipe, el licenciado Felipe sería en la parte de clasificados. ¿Por qué? Porque él trabaja todos los días con radiación, ¿no? Y nosotros seríamos ya parte de los no clasificados. Bueno, una vez que ya hemos visto estos conceptos, ahora vamos a ingresar a cuáles son las medidas de radioprotección. En este caso, vamos a dividirlo. Primero, existen dentro de lo que es las normas de radioprotección un principio básico de protección radiológica, que se le indica como ALARA. ¿Y qué significa ALARA, que está en inglés? Es tan bajo como sea razonablemente posible. O sea, ¿qué quiere decir este principio de tan bajo como sea razonablemente posible? Es que si yo voy a pedir una radiografía, lo pida si es que verdaderamente necesita, si es que verdaderamente se requiere, ¿ya? Las normas, en este caso de radioprotección, nos indica que solamente deberíamos pedir una imagen si es que verdaderamente es necesario, porque ya ustedes saben cuáles son los efectos que pueden llegar a producir, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo entonces lo primero, la radioprotección para el paciente. ¿Qué métodos de radioprotección yo puedo utilizar para mi paciente? Lo primero, el juicio profesional o el criterio de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo reviso al paciente, voy a determinar si es o no es necesario que yo que pida una radiografía. Por ejemplo, si mi paciente está con una caries que no tiene dolor, no tiene molestia, pero obviamente ya ha aparecido una mancha o hay una pequeña cavidad, entonces yo no voy a hacer el pedido de la radiografía, ya que estoy viendo que si no le ha molestado y todavía es una lesión cariosa inicial, pues tranquilamente yo puedo trabajar haciendo mi protocolo de restauración. Otra cosa sería si es que mi paciente me indica que está con dolor, le duele al morder o al ocluir con el antagonista, entonces eso ya sería otra cosa, otra información que me está dando, que en este caso sí necesitaría la radiografía. Entonces, el juicio profesional o el criterio de selección nos indica que nosotros debemos ver, según el caso, pedir o no pedir una radiografía. Por ejemplo, para una extracción de un incisivo central, por ejemplo, un ejemplo, ¿pediremos radiografía? No, porque no es necesario. Sabemos que el incisivo central tiene raíces rectas, tiene una sola raíz, entonces no vamos a tomar radiografía en ese caso. Pero a ver, ahora saquemos ahora, ¿qué hacemos en el caso de un tercer molar retenido? ¿Necesitaré radiografía o puedo trabajar nomás sin radiografía? Necesito la radiografía. Por ende, eso es mi juicio profesional. Eso es lo que yo estoy indicando, que si verdaderamente se necesita o no. Dos, selección del receptor. Muy importante en el receptor. ¿Cuál es el receptor? La película radiográfica. La película radiográfica vienen de diferentes bueno, no marcas en sí, no hay diferentes marcas, pero en sí de calidades, podríamos decir. Tenemos las radiografías de tipo D, la E y la F, ¿ya? Mayormente al mercado trabajamos con la D y con la E, ¿ya? Por ejemplo, esta, la D-Speed, técnicamente nos da una imagen más nítida porque los cristales son pequeños, pero requieren más exposición de los rayos X. O sea, aquí en qué se basa directamente es en el tamaño de los cristales de aloides de plata, que ya lo vamos a ir viendo cuando hablemos de lo que es la radiografía. En su composición lo vamos a ir viendo esto, ¿ya? Pero en sí, la D-Speed requiere más radiación para obtener una buena imagen. Y hay también la F-Speed, donde
la característica es de que en estos casos se necesita menos radiación para obtener una imagen clara. ¿Cuánto menos? Por lo menos un 60% menos a comparación que de la D-speed. También hay la E, que es la intermedia, ¿ya? Entonces, la selección del receptor es muy importante. Si yo trabajo con una D, una radiografía D, entonces voy a necesitar más radiación y lo voy a exponer más a mi paciente. En cambio, si utilizo una F, entonces la radiación que voy a necesitar es mínima. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Protegiéndolo a mi paciente, porque no está expuesta a tanta radiación, ¿no? Entonces, esa es la explicación cuando nosotros hablamos de la selección del receptor. Tercero, pantallas intensificadoras. Y esto mayormente se da en técnicas extraorales. Esta se llama el cassette, donde se coloca la radiografía. Es una técnica extraoral. Y este blanco que ustedes ven se denomina pantalla intensificadora. ¿Cuál es la función? De convertir estos rayos X en energía fluorescente, ¿ya? ¿Y esto qué hace? Hace de que yo necesite menos radiación. Si mi cartucho, mi cassette donde va a ir la película, tiene pantalla intensificadora, la radiación va a bajar entre unos 30 a 60 veces menos de radiación expuesta directa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque llega a estas pantallas y estas pantallas intensifican el poder de lo que es la radiación en el cartucho, obviamente, no en el paciente, sino cuando llegan a la película. Hagan de cuenta que esto es el sobre de la película y aquí vamos a colocar la película radiográfica. Entonces, estas vienen a ser las pantallas intensificadoras. Cuarto, filtración. Cuando hablamos de filtración, y esto hemos hablado en lo que es la parte de los equipos de rayos X, ¿se acuerdan de los filtros de aluminio o los discos de aluminio? Estos son los discos de aluminio que van sobrepuestas, ¿no? Entonces, esos discos de aluminio se encuentran a la salida de lo que es el DIP. Mayormente vienen entre 4 o 5, o entre 4 a 5 discos de aluminio. ¿Y qué va a hacer esto? Determina o selecciona el tipo de radiación que va a atravesar. Aquella radiación que tiene la propiedad de poder de penetración van a atravesar fácilmente estos discos. Pero aquellos que no, entonces estos no van a tener esa característica y van a ser absorbidos. Entonces es muy importante el filtro o la filtración o los filtros de aluminio, porque la radiación que no tenga esa característica de poder de penetración no va a tener una función cuando llegue al paciente. O sea, prácticamente no va a emitir, no va a actuar en la formación de la imagen. ¿Por qué? Porque no tiene esa propiedad de poder de penetración. Entonces, ¿qué va a ir a provocar? Irradiar a mi paciente. Es por eso que el filtro o los filtros de aluminio se encargan de eso, de que los rayos X que atraviesen estos discos son aquellos que tienen mejor calidad. Y obviamente en este caso no vamos a tener el otro tipo de radiación, los cuales no tienen esa propiedad de poder de penetración. Siguiente, la colimación. ¿Qué es la colimación? La colimación es aquel que va a restringir o reducir el tamaño del haz de los rayos X, ¿ya? La forma de la apertura de un colimador puede ser redondo o puede ser cuadrado, ¿no? Entonces, ¿y esto qué va a hacer? Va a disminuir, fíjense, miren, este es el equipo y miren que este es el colimador, que puede ser redondo o cuadrado. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que reduce el haz de rayos X. ¿A cuánto? A 60 milímetros. Porque si no hubiese este colimador, entonces prácticamente la radiación estaría cubriendo todo el rostro y estaríamos irradiando toda la cabeza.
Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, porque a eso nosotros lo llamamos como radioprotección. Así que el colimador participa como un medio de radioprotección porque reduce las de rayos X a 60 milímetros. ¿Ya? Distancia focal. ¿Qué quiere decir la distancia focal? La distancia entre el foco y la salida o la estructura de lo que vamos a tomar, o sea, del diente en sí. ¿Qué nos indica? Que si la distancia es más corta, entonces estoy afectando más al paciente. Si la distancia es más larga o más grande, entonces lo que pasa es de que estoy irradiando menor o menos al paciente, ¿no? Entonces, lo más recomendable es de que el tubo, en este caso, o el DIP, sea de 40 centímetros. El medio es de 30 centímetros y el más pequeño es de 20 centímetros, ¿no? Entonces, eso nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos determinar. Cuando es más corto, más radiación emite al paciente. Cuando es más largo, menos radiación emitida al paciente. Siguiente, elección de la técnica intraoral. Para las radiografías, por ejemplo, periapicales, nosotros vamos a conocer para el segundo parcial, vamos a hablar de lo que son las técnicas. Entonces, tenemos la técnica bisectriz y la técnica por paralelaje, ¿ya? Estas o ambas técnicas, la técnica bisectriz y la técnica por paralelaje, una de estas nos da una imagen lo más real posible y nos da un menor porcentaje de falla o de error en la toma radiográfica. ¿Y cuál es esa técnica? La técnica por paralelaje. Entonces, una técnica empleada, una técnica más sencilla, donde haya menor riesgo de que se pueda errar o fallar en la técnica radiográfica, es un medio de radioprotección. Entonces, entre estas dos, que es la bisectriz y la paralelaje, ¿cuál es la mejor? La paralelaje, ¿no? Ya cuando hablemos en el segundo parcial sobre estos, ya me van a ir entendiendo por qué lo es. Entonces, esto es lo que se determina según qué técnica vamos a utilizar. Siguiente, sostenimiento de la película. Muchas veces, lo posible, diremos, no debe sostenerse el paciente, porque al sostenerse, él lo puede mover o no puede sostenerlo bien y por ende la radiografía sale mal y tengo que volver a tomar y obviamente le tengo que volver a irradiar, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, mejor es si es que ustedes lo sujetan y obviamente realizan lo que es la técnica, porque el paciente lo puede mover y ahí vamos a tener errores, ¿no? Aparte de que obviamente el que sostenga el paciente muchas veces puede generar algún tipo de patologías, por ejemplo, esta dermatitis producida por la radiación, ¿no? O hay veces esto, miren acá, ha salido el dedo, o sea que ha salido el dedo del paciente en este caso, al sujetarlo, ¿por qué? Porque lo ha movido, entonces obviamente ha salido así. Y por último tendríamos el procesamiento importante, el cuarto oscuro, donde debe tener un procesamiento bastante efectivo. Debería tener todo lo requerido para un cuarto oscuro y así evitar de que hayan errores en el revelado de las películas radiográficas. También se considera como medio de radioprotección. ¿Por qué? Porque si yo hago un buen revelado, no tengo necesidad de repetir la radiografía. Si hago un mal revelado, voy a tener que otra vez irradiar a mi paciente. Por eso es parte de lo que es un medio de radioprotección para el paciente. Ahora vamos a pasar a los radioprotección, pero para el operador. ¿Qué medios de radioprotección tengo para el operador? Dentro de estos tengo la posición y distancia adecuada. Muy importante
esta parte, cuando no tenemos chalecos o cuando solamente tenemos el chaleco para el paciente, pero nosotros no tenemos para la posibilidad de nosotros colocarnos el chaleco, podemos utilizar esta técnica que es la distancia y posición. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que debemos alejarnos de donde se está emitiendo la radiación, o sea, se podría decir del cabezal, de donde va a salir los rayos X, 2 metros de distancia. Eso hace de que la radiación no nos llegue. La radiación llega hasta cierto punto. Esos 2 metros como máximo no va a llegar, mayormente llega a 1,5 metros más o menos, ¿no? Es por eso que en la teoría nos dice de que debería haber 2 metros de distancia. Eso en lo referente al tamaño o a la distancia que va a haber. Pero también es importante el posicionamiento, dónde yo me tendría que parar para que no me afecte la radiación. Pues ustedes pueden pararse detrás y a la derecha del paciente, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces yo puedo agarrar y pararme en estas esquinas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Pues cuando viene la radiación, va a atravesar la cabeza y esta se termina ahí. Si viene la radiación de este lado, miren, muchas radiaciones agarran, chocan en los tejidos y existe una radiación que puede chocar y rebotar. Entonces, si ustedes se paran acá y acá, pueden tener ese problema. Nos indica la teoría que el paciente debería, el operador debería pararse entre los 90 y los 135 grados. Por les digo, a la derecha o a la izquierda y detrás del paciente. No acá, no detrás, sino a la derecha o a la izquierda y detrás del paciente. Esta es la posición que ustedes deberían tomar, entre los 90 y los 135 grados. Esa es la posición donde deberían pararse, si es que no tienen chaleco de plomo. Acá tenemos otro ejemplo. Miren, aquí está la nariz del sector anterior y le estamos sacando del sector de ATM, diremos, que le están tomando la radiografía. Entonces, lo mismo, miren las posiciones donde deben estar, de 90 a 135 en una distancia de 2 metros, ¿no? Importante eso. Otro medio de protección para el operador, las barreras protectoras. En el laboratorio tenemos, por ejemplo, las barreras que son las barreras de plomo, que lo tenemos en laboratorio. Estas barreras de plomo nos protegen, nosotros nos paramos detrás de esta barrera y no va a atravesar la radiación, porque estas barreras son hechas de plomo. Por ende, no van a atravesar lo que es la radiación. Dosimetría. Habíamos hablado de dosimetría, que es el que mide la radiación que genera un equipo, ¿no ve? Entonces, existen dosímetros especiales para que utilicen los trabajadores que están en constante contacto con la radiación. A esto nosotros lo hablamos como los dosímetros, ¿no? El mejor modo de comprobar si el personal está o no está expuesto ante una dosis alta o baja de radiación es utilizar los dosímetros, ¿no? Los dosímetros son instrumentos que se utilizan para medir y monitorear la dosis de radiación que está absorbiendo el paciente, el operador. Esto se coloca en el bolsillito y obviamente nos va a determinar una coloración, ¿ya? Una luz fluorescente indicándonos de qué está pasando, de que está absorbiendo mucho el operador, ¿no? Entonces, esto más que todo nos sirve para monitorear y medir la dosis de radiación que está absorbiendo el paciente. Dentro de estas dosimetrías, ¿cuáles tenemos? La chapa portapelícula. Esta es una chapita donde se puede colocar la película. Una película nueva, le colocan, y si en el transcurso, por ejemplo, del día, ustedes lo van a revelar esa radiografía, y si es que la imagen aparece en blanco,
porque cuando la película no, es nueva, siempre va a ser oscura. Si ustedes se equivocan y revelan una radiografía que es nueva, cuando ustedes revelen aparece todo negro y eso es velado de la película. ¿Por qué? Porque no ha sido expuesta a radiación y ustedes ya lo han abierto al revelar. Pero, ¿qué pasa si esta radiografía sale blanca? Eso nos está indicando que el paciente, el operador que está usando este dosímetro, que es la chapa portapelículas, está absorbiendo bastante radiación. ¿Por qué? Porque hasta ha llegado tanto a la película que lo ha emitido, prácticamente remitido a los cristales de la película, a los cristales de aloides de plata de la película radiográfica. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. No utilizamos mucho, pero es siempre importante, ¿no? Conocer la transluminiscencia. La transluminiscencia, más que todo, vienen a ser, por ejemplo, marbetes, anillos o dosímetro o las chapitas que les he mostrado, los cuales mayormente vienen a medir esa radiación y cuando se ve que está absorbiendo bastante radiación o que está viendo bastante radiación, estos emiten prácticamente una luz fluorescente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que indica de que se está emitiendo o se está absorbiendo mucha radiación, ¿no? Entonces, a eso nosotros lo llamamos la termoluminiscencia, ¿ya? Entonces, esto para monitorear al personal si es que están absorbiendo esa radiación. Para eso sirve esto. Y por último tenemos el control de calidad. ¿A qué nos referimos el control de calidad? Los equipos de rayos X deberían ser revisados y hacer un mantenimiento por lo menos 2 veces al año. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de control de calidad, estamos hablando de que muchas veces si una cosa en el panel de control me sale, que sale un tiempo de exposición específico, puede que el equipo no esté emitiendo esa misma cantidad. ¿Por qué? Porque no ha habido un control de calidad, no ha habido un mantenimiento del equipo, por ende no podemos estar seguros de que específicamente sale esa cantidad de radiación, ¿no? Entonces es importante ver el control de calidad de los equipos, de los negatoscopios, del cuarto oscuro, de las cajas de revelado, de las películas, porque las películas también se vencen. Entonces, si estas se vencen, pues nos va a llegar ya no sirven, prácticamente van a estar negras las imágenes que vamos a sacar con estas películas que ya se han pasado de su tiempo de vida, ¿no? Entonces es muy importante eso para poder evitar de que vuelvan a repetir las radiografías, ¿ya? Y por último, pues vamos a ir viendo la parte de la radiobiología que ya hemos hablado, que es una rama de la biología que nos sirve más que todo para ver los efectos beneficiosos o adversos. Esto hemos hablado ya la anterior clase, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los medios de radioprotección, no solamente había sido el uso de los chalecos, ¿no? Que es un medio también de radioprotección. Pero nosotros tenemos varios métodos de radioprotección, tanto para el paciente como para el operador, que nos va a ayudar a protegernos contra esta radiación, ¿no? Entonces, en la práctica, cuando estén en rote de radiología, van a aprender a manejar todos estos medios de radioprotección para su trabajo clínico. Muy bien. Bueno, con esto hemos concluido el tema de hoy, que es radioprotección, y nos estaríamos viendo en una siguiente instancia, en otro siguiente tema, en lo referente a lo que es